días, hermanos, nuevamente los saludo. Vamos a comenzar a estudiar la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 7, como bien le había dicho. Por favor, cada uno con su Biblia, vamos a ir inquiriendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor. Porque a pesar del contenido específico que podamos encontrar superficialmente en la palabra, vamos a encontrar un mensaje profundo y muy valioso para cada uno de nosotros, en lo particular, pero también en lo congregacional. Vamos a ser edificados como iglesia a través de esta porción de la Escritura. Y vamos a comenzar, como bien decíamos, en el capítulo 7, versículo 1, con el versículo 1, que nos dice lo siguiente: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, y de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una breve oración. Señor bendito, te ruego que en este momento tu poder, Señor, sea infundido a través de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos discernir aquellas cosas, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa nos oculta, lo que Satanás, Señor, nos oculta a través del engaño. Y te pedimos, Señor, que con poder obres en cada uno de nosotros, para que podamos glorificar tu nombre, para que podamos edificar, Señor, edificarnos unos a otros, y para que tu nombre sea alabado en este mundo. Gracias, Señor, te damos por este bendito privilegio de conocerte a través de las Escrituras, y te damos gracias y te pedimos que tú, Señor, obres con poder en cada uno de nosotros, y lo hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar, este versículo nos habla acerca de un tropiezo, del pueblo de Israel. Y este capítulo 7 contrasta con el capítulo 6 de Josué, en donde se narra esa victoria fabulosa y fantástica que tuvo el pueblo de Israel, con la ciudad fortificada de Jericó. Para comenzar, y para comenzar con este capítulo tenemos que ir viendo otros versículos, y otros pasajes en las Escrituras, como para acomodarnos y ubicarnos en esta narración, en esta historia. Sabíamos, como para empezar, como para decir algo, que Israel, estaba en este momento siendo comandado y dirigido por Josué. Josué, como bien sabemos, como muchos de nosotros sabemos, fue un gran siervo del Señor, que a su vez sirvió a Moisés, y que a su vez el Señor apartó y consagró, lo consagró para un propósito en específico. En el capítulo 1 de Deuteronomio, vemos nosotros acerca del castigo de Dios a Israel en cuanto a ese testimonio, que hizo murmurar al pueblo que dieron los 12 espías, cuando el Señor castiga a esa generación. En el capítulo 1, versículo 34, leemos lo siguiente. Dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y dice de Josué: También contra mí, dice de Moisés, también contra mí se airió Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá. Y ahora habla de Josué y dice lo siguiente, versículo 38. Josué, hijo de Nun,
el cual te sirve, Él entrará ya, anímale, porque Él hará heredar a Israel. El Señor ya tenía preparado, ¿no?, sus propósitos con Josué. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos. Sabemos que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él nos ha puesto en un lugar de privilegio. En el lugar que te ubiques en la congregación, en el asiento que ocupes en esta congregación y en cualquier lugar donde te congregues, el Señor tiene preparado un propósito, y precisamente ese propósito es de servicio a Dios, de servicio a Jesús. Y bueno, él había sido un fiel siervo. El Señor le había prometido, ¿no?, había prometido a él, ¿no?, sostenerlo y estar con él siempre. En el capítulo 1 de Josué nos habla acerca de ello. Capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta promesa trasciende los tiempos para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y fiel es el que promete. Y por eso comenzamos nosotros, ¿no?, a introducirnos a esta historia, viendo, ¿no?, la persona de Josué, su ministerio, las promesas de Dios. Vemos la conquista de Israel en Jericó y comenzamos y vamos a comenzar, ¿no?, a escudriñar este versículo 1 del capítulo 7. Como bien decíamos, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Este capítulo comienza, ¿no?, con la palabra pero. Si nosotros vamos a un versículo anterior, luego de que el Señor dice lo siguiente, versículo 27 del capítulo 6. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Él había alcanzado fama, pero lo más importante de todo eso era que Jehová estaba con Josué. Pero, dice el versículo 1 del capítulo 7, el pueblo de Israel cometieron una prevaricación. Y vemos que luego de las gloriosas victorias y las conquistas con las que el Señor bendijo a Israel, en este capítulo 7 comenzamos a observar un nuevo y un triste episodio de la historia de Israel. Esto nos hace reflexionar acerca de nuestro camino, de nuestro recorrido como congregación. Hemos experimentado y experimentamos y continuamos experimentando momentos de victoria, momentos de crecimiento, momentos de bendición. Esta congregación, para la gloria del Señor, ha experimentado, ha reconocido, ha podido experimentar la bendición del Señor y su mano poderosa sobre ella. Pero, como somos seres humanos, sujetos a vanidades, sujetos a una naturaleza pecaminosa, somos seres imperfectos, estamos siendo y somos perfeccionados en Cristo, pero aún no hemos alcanzado la perfección. Debemos nosotros tener cuidado en cuanto a cada paso que demos. Esta es la primera exhortación que podemos encontrar en este versículo 1. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Versículo 27 del capítulo 6. Esta congregación puede llegar a experimentar la presencia de Dios. Esta congregación podría llegar a alcanzar fama. Muchas de las congregaciones, muchas de las iglesias en estos tiempos, ¿no?, procuran
y corren detrás de esta experiencia. Por supuesto que es bueno y es provechoso, y es lo correcto. Debemos nosotros sentir la presencia, la compañía del Señor en cada uno de los momentos. Debemos nosotros alcanzar, ¿no?, cierto reconocimiento en el mundo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que somos la luz de este mundo y que una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar donde ilumine toda la casa. La iglesia debe resplandecer en este mundo. El Señor Jesucristo debe resplandecer, ¿no?, a través de la iglesia en este mundo. Es por eso que es importante que la iglesia tenga un reconocimiento, ¿no?, un reconocimiento social, que tenga un impacto en la sociedad. Sabemos y entendemos de que ese impacto no va a ser el que tal vez esperaríamos que sea, pero debe tener un impacto. Y decíamos que esto es bueno, y que muchos corren, muchas congregaciones, muchas iglesias corren detrás de esto, pero es importante, es de suma importancia el que nosotros, ¿no?, hagamos siempre y no dejemos de hacer nunca una mirada retrospectiva, que nosotros nos consideremos a nosotros mismos, que seamos diligentes en cuanto a la fidelidad de la palabra de Dios. Y decíamos, ¿no?, que la conquista obtenida y otorgada por Cristo en nuestras vidas, por medio de la fe, como nos dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, que esta es la victoria, que nosotros dice que hemos vencido al mundo, y esta es nuestra victoria, que es la fe. Vamos a 1 de Juan. Si algún hermano la tiene, capítulo 5. Ahí la cito. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria en Jericó había sido obtenida por fe. Y escuchándonos al maestro y pastor J. Vernon McGee, no escuchaba acerca del análisis que él hacía en cuanto a este libro y en cuanto a los primeros capítulos de este libro, ¿no? Y que presenta 3 frentes de batallas, 3 frentes de batallas en Israel. Primero Jericó, luego Ai, y luego a los gabaonitas. Y cada uno tiene una representación, y que esa representación se puede implementar en la vida del creyente, ¿no? Jericó representa al mundo, el cual es vencido mediante la fe. Ahí representa la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y los gabaonitas representan a Satanás. En este caso, ¿no?, en Jericó, ellos habían obtenido la victoria, como bien habíamos hablado, ¿no?, y hecho referencia. Ellos habían obtenido la victoria al obedecer con fe, al proceder en fe. Y Juan nos habla acerca de la victoria que hemos alcanzado por medio de Jesucristo a través de la fe. Y decíamos, ¿no?, de que la conquista obtenida y otorgada por Jesucristo en nuestras vidas es por medio de la fe y debe ser sostenida y manifestada por medio de la obediencia. Esa victoria que se nos es otorgada por Cristo debe ser sostenida por la obediencia. Debe ser sostenida y manifestada al mundo, manifestada, ¿no?, al prójimo,
por medio de la obediencia. Santiago nos enseña de que las obras evidencian nuestra fe en el capítulo 2, versículo 18. Él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te revelaré, te manifestaré mi fe por medio de las obras. La obediencia es una obra de fe. No podemos obedecer a Dios sin fe. No podemos obedecer su palabra sin fe. Y fue la obediencia a la fe la que le dio la victoria a los israelitas en Jericó. Los hijos de Israel, continuamos con el versículo 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esto significa, prevaricación, ¿no? Se define como la acción de faltar conscientemente y a sabienda de las obligaciones y los deberes asignados por la ley y los mandamientos de Dios. ¿Entienden lo que es la prevaricación? Faltar conscientemente y a sabiendas de las obligaciones y deberes asignados por la ley y los mandamientos del Señor. El agravante de este pecado es la acción voluntaria. El agravante de este pecado es la acción voluntaria y premeditada, que es concebida no por ignorancia, porque podemos pecar ignorando. Pablo nos enseña en Romanos 7, 8, de que dice, yo no conocí la codicia, ¿no? Si no fuese que la ley, es la ley la que nos revela, es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, lo que nos enseñan, nos revelan el pecado en nosotros, lo que es pecado, es la palabra de Dios. En hebreo nos habla que es más viva y eficaz, ¿no? que espada de doble filo, que penetra en lo profundo de nuestro ser, ¿no? Y discierne lo bueno de lo malo, hace discernir, separa lo bueno de lo malo. Es la palabra de Dios, es la ley de Dios, son los mandamientos del Señor lo que identifican el pecado en nuestra vida. Podemos pecar ignorantemente o involuntariamente, por ignorancia de la ley, de las faltas. ¿No? Suele pasar ¿no? en la sociedad. ¿No? Entramos en un país o en una ciudad que se maneja con otras leyes y nosotros desconocemos las leyes y cometemos una infracción, pero no lo hacemos voluntariamente, no lo hacemos con malicia, sino involuntariamente, por ignorancia. Pero aquí el agravante, ¿no? Como decíamos, es que la acción, ¿no? que este pecado, el agravante de este pecado fue la acción voluntaria y premeditada. Decíamos que concebida no por ignorancia del mandamiento o por engaño del enemigo. No fue un pecado que cometieron por un engaño ajeno, como más adelante, ¿no? En el capítulo 9 vemos que cayó Josué y todo Israel con los Gabaonitas. Decíamos, ¿no? que este pecado fue con un conocimiento pleno del mandamiento. El pecado fue con un conocimiento pleno del mandamiento. El Señor, en el capítulo 6, versículo 17, ¿no? dicta este mandamiento. Le da este mandamiento al pueblo y le dice, y será la ciudad, en cuanto a Jericó, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Este es el mandamiento específico y claro que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y nosotros entendemos
de que todo mandamiento de Dios debe ser obedecido. Ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación como pueblo de Dios. Obedecer los mandamientos y seguir sus caminos. Pero vemos que nos dice el versículo 1, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Esta falta consistía en lo que el Señor había prohibido y lo que el Señor había censurado en cuanto al anatema. Esta palabra hebrea es erem, con H y M al final, que significa todo aquello consagrado a la destrucción. Es lo que acabamos de observar en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Lo que se debe hacer en cuanto a lo que el Señor ha dado a destrucción es consagrarlo a destrucción. Esta es nuestra obligación, hermano. Como la naturaleza humana, ¿no? Es un anatema también. Exactamente. Todo lo que ha de contaminarnos debe ser destruido. Colosenses 3:5. Podemos observar en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos mandamientos específicos dados por Dios para nuestro provecho. Y el Señor había dado un mandamiento. Y decíamos que lo que debemos hacer en cuanto a los mandamientos del Señor, en cuanto a lo que Él ha consagrado a destrucción, es entregarlo a destrucción. Él nos manda a hacer lo propio con lo terrenal en nosotros. El Señor nos manda a hacer lo mismo con todo lo terrenal, con todo lo carnal en nosotros. Decíamos, y podemos observar en este versículo 1, cómo el pueblo, ¿no? Cómo el pueblo fue afectado en cuanto a este pecado. Este versículo, el versículo 1, nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. El versículo 1 nos dice lo siguiente: que el pueblo de Israel cometió una prevaricación. Pero en realidad, y el mismo versículo 1 nos aclara de que fue una sola persona la que tomó el anatema. Este es Acán. El versículo 1 nos dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Los hijos de Israel son imputados por la culpa del prevaricador, pues él pertenece y se identifica con ellos. ¿No? Acán pertenece y se identifica con Israel. Él habita con ellos. Acán habitaba en medio de Israel. Era parte del pueblo de Dios. Y vemos ¿no? que Él se hace uno con ellos a causa de pertenecer. El pecado de un miembro afecta a todo el cuerpo. Pablo nos enseña este principio, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, y nos habla claramente, ¿no? Que si un miembro, refiriéndose a la iglesia, por supuesto, si un miembro se duele, un miembro pena, todo el cuerpo se conduele con él. El pecado no solamente afecta al pecador,
sino que tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en su entorno, en su familia, como vamos a ir viendo más adelante. El que tomó el anatema fue Acam, pero muchos fueron afectados a causa de este pecado, al punto de que el Señor identifica a todo el pueblo como prevaricador. Nosotros somos una pequeña congregación, gracias a Dios. Y por gracia de Dios. Somos una pequeña congregación. Como dice la Escritura, somos pocos, como dice ese dicho muy popular, ¿no? Somos pocos y nos conocemos mucho. Qué importante, hermanos, es tomar parte del asunto. Qué importante es para esta congregación, para la salud espiritual de esta congregación, el compromiso personal, individual, con la obra del Señor, hermano. Qué tan responsable somos cada uno de nosotros por la salud, el bienestar de esta congregación y cada hermano, ¿no?, de cada congregación, de cada iglesia. Qué importante que seamos fieles en nuestro ministerio. Qué importante es que nos guardemos del anatema. Esta congregación es pequeña, decíamos, nuestra congregación es una congregación pequeña, pero hemos visto nosotros y hemos sufrido las penas, el pesar que produce cuando un hermano no está comprometido a la obra. Cuando un hermano, o cuando un miembro de la congregación, mejor dicho, una parte de la congregación, se juega por sus propios intereses, sin pensar en la salud, ¿no?, en la estabilidad de la congregación. Por supuesto que el Señor es soberano. De esto no tenemos ninguna duda. El Señor es soberano. Él es el que nos sostiene en nuestras debilidades. Él es el que lucha nuestras batallas. Pero ¿cuánto afecta, hermanos, el pecado al pueblo de Dios? ¿Cuánto afecta y de qué manera impacta en el pueblo de Dios el pecado? Al punto que la congregación, ¿no?, al punto que la misma congregación, que la misma iglesia, esto lo podemos observar en nuestros días. Podemos observar, por ejemplo, ¿no?, para dar un ejemplo, en la institución esta de la Iglesia Católica. Podemos ver en esta organización cómo es afectado el nombre de la Iglesia Católica a causa de, ¿no?, ciertos delitos que han cometido sus obispos, sus curas y sus... Lo mismo pasa en la Iglesia Evangélica. Lo mismo está pasando en la Iglesia Evangélica. ¿Cómo ha caído la reputación del Señor? ¿Cómo ha caído la reputación de la Iglesia, del Evangelio? Gracias a algunos egoístas que van detrás de sus propios intereses. Hay pastores, pseudo pastores, que están más para sus ganancias que para la obra y la gloria del Señor. Esto podemos observarlo y en internet no es una ventana amplia para poder observar este tipo de flagelo en la iglesia cristiana. Con todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos, que dicen hablar de parte de Dios y contaminan al pueblo de Dios. Y aún peor, afectan la visión que el mundo tiene que tener de la iglesia. Si bien el mundo nos aborrece, como la palabra de Dios nos dice, pero el mundo nos debe aborrecer, pero no por el engaño, no por ser estafadores, no por ser mentirosos y codiciosos, no por ser hipócritas. El mundo nos debe aborrecer porque proclamamos el nombre de Jesús.
El mundo nos debe aborrecer porque glorificamos el nombre de Dios. Esa es la razón, ¿no?, apropiada por la cual el mundo nos debe aborrecer. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Y como vemos que esto no es algo nuevo. Aquí en el capítulo 7 observamos que no es algo nuevo lo que está pasando hoy en día. Y ni aún en esos tiempos era algo nuevo. Todo comenzó desde que el hombre salió, ¿no?, del huerto del Edén. Ahí comenzaron los flagelos en el pueblo de Dios. Ahí comenzó, ¿no?, a abundar el pecado. En el mismo huerto del Edén comenzó, ¿no? Podemos ver nosotros en el pecado de Adán cómo afectó a la humanidad. En Romanos nos habla, ¿no?, el apóstol Pablo nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Y afectó a todos los hombres. Continuamos y vemos, ¿no?, que este pecador ha pasado inadvertido por los hombres que desconocían, ¿no?, por sus hermanos, por el pueblo de Israel. Este pecador había pasado inadvertido porque desconocían el pecado de Adán, que Acán había cometido. Pero no había pasado inadvertido por Dios, hermanos. No por Dios, que como vemos en el versículo 1 lo tiene completamente identificado. Israel ignoraba acerca del pecado de Acán. Israel ignoraba acerca del aberrante, ¿no?, actuar, el aberrante hecho que había cometido. Ellos estaban dándole gloria a Dios por la victoria. Ellos estaban alabando al Señor por la victoria que habían obtenido en Jericó. Estaban gozosos porque el Señor había derribado los muros de Jericó. Porque el Señor le había dado en sus manos a Jericó. Ellos ignoraban acerca del pecado de Acán, pero Dios no. El versículo 1 nos dice, porque Acán tiene el nombre, hijo de Carmi, conoce al padre, hijo de Zabdi, conoce al abuelo, hijo de Sera, conoce al bisabuelo, de la tribu de Judá. El Señor tiene pleno conocimiento del pecado y de los pecadores, hermanos. El pecador puede mimetizarse con los santos. Esto se recuerdan que habíamos visto en la parábola de las bodas, que fueron todos convidados y todos entraron a las bodas y había uno que no estaba vestido apropiadamente y nadie se dio cuenta, nadie. Estaban todos celebrando las bodas hasta que entró el rey. En Mateo capítulo 22, versículo 11 y 12, vemos que entró el rey y lo primero que hizo fue identificar a aquel que no estaba, ¿no?, vestido apropiadamente. El pecador puede, y la cizaña puede crecer entre el trigo, pero no puede engañar al Señor. El pecador puede intentar ocultarse del Señor, como lo vemos en Génesis capítulo 3, en los versículos 8 al 10. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos se abrieron y vieron su desnudez, vieron que estaban desnudos y escucharon a Dios que venía y se escondieron. Intentaron ocultarse. Intentaron ocultarse. El pecador puede intentar ocultarse, pero no puede ocultarse de Dios. Es más, el pecador puede aún autoengañarse a sí mismo, convencerse de santo. ¿Recuerdan en Lucas 13, capítulo 13, versículo 25 al 27, donde dice que muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho
estas cosas, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros. Ellos estaban convencidos, ellos estaban, ¿no?, en sus conciencias estaban engañados en su propia conciencia. Estaban convencidos de que estaban bien delante del Señor, pero el Señor identifica a aquellos que no son suyos. Apartados de mí, no los conozco. El Señor tiene identificado a los perversos, tiene identificado al pecador. A Judas tenía identificado. El Señor Jesucristo tenía perfectamente identificado a aquel que no era de Él. No, Él dijo, ¿acaso yo no los escogí a ustedes 12? Pero sin embargo uno de ustedes es del diablo. Él tenía identificado. Cuando Él estaba en la mesa, dijo, uno de ustedes me va a traicionar. El que moja su pan en mi plato. Él tenía identificado, plenamente identificado a Judas. Y pueden estar seguros, y podemos estar seguros, hermanos, que tiene identificado cada uno de nuestros actos. Él tiene conocimiento de nuestros pecados. Sería insensato de que nosotros tratemos de ocultar detrás de la apariencia o detrás de nuestras propias convicciones, o que querramos nosotros torcer las situaciones, torcer las situaciones y las intenciones para pasar desapercibido, o para negarnos a nosotros mismos que estamos procediendo mal. Es insensato y es absurdo, porque el Señor tiene conocimiento de cada uno de nuestros actos, y lo podemos observar en el versículo 1 del capítulo 7. Él tenía pleno conocimiento de Acán, de lo que él había hecho y de quién era y de dónde él procedía. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros caminar con cuidado. Pero por más que el pecador intente, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 nos dice eso. El Señor no puede ser burlado. No podemos engañar al que todo lo sabe, al omnisciente, al omnipresente. Él está en todos lados y en todo momento. No podemos nosotros pretender engañar a Dios. Podemos nosotros torcer nuestra conciencia, podemos trastornar las situaciones, pero no podemos engañar a Dios. Fue esta acción la que encendió la ira de Dios contra los hijos de Israel. Fue esta acción la que encendió la ira de Dios. Esta insolente e irreverente rebelión de un hombre constituyó anatema al campamento y lo turbó. Josué 6:18 lo habíamos leído. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Nuevamente podemos observar cómo impacta el pecado. Cómo impacta el pecado en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué impacto poderoso tiene el pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. Abre una brecha, un abismo entre nosotros y el Señor. Y esto es importante de tener en cuenta, hermanos. Debemos conducirnos delante del Señor de la manera más santa posible. Y esto se hace a través de la confesión del pecado, como vamos a ir viendo más adelante, del reconocimiento de nuestro pecado. Decíamos de que Dios sabe tratar personalmente al malvado y al pecador. Pero sus consecuencias afectan como una infección todo su entorno. Éxodo 34:7, vamos a ver. En este versículo
podemos observar la siguiente escena. Dice, vamos a partir del versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pero qué dice? Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Pero la Escritura nos enseña y nos dice de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor sabe tratar, el Señor sabe tratar personalmente con el malvado. Pero su consecuencia, decíamos, afecta como una infección todo su entorno. El pecado perturba la comunión con Dios. Y es de allí el inobjetable y acondicionamiento de santificación que se nos manda. En Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible. Es imposible que nosotros pretendamos tener comunión con Dios si no practicamos y no nos ejercitamos en la santidad. ¿Cómo nosotros podemos pretender conducirnos y llevar el estandarte del Señor? Sin santidad. Debemos nosotros procurar ser santos, porque Él es santo, dice su palabra. El mayor propósito de la edificación, del estudio de la palabra, de la comunión, es santificarnos, hermanos. Ese es el objetivo principal por el cual tenemos comunión con la palabra, comunión con Dios, oramos, pero sabemos que debemos llevar nuestros pecados y nuestra falta ante Dios. Estudiamos las Escrituras y se nos revela nuestra condición pecaminosa, pero también se nos enseña a través de ella de cómo llegar al Señor. Jesucristo ha hecho expiación por los pecados del mundo. Y en Él somos santificados. Es por eso que el creyente debe conducirse y andar en los pasos de Cristo, identificarse con Él, apropiarse de Cristo. Como pueblo de Dios tenemos nosotros la obligación y el deber de servirlo santamente. Ese es el propósito de la comunión cristiana, hermano. Santificarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del estudio de la Escritura. Debemos nosotros procurar la santidad, debemos nosotros conducirnos en ella, porque de otra manera seremos infectados con el virus del pecado, hermano. Y de esta manera no podemos nosotros presentarnos delante de Dios. En esta mañana vamos a concluir con el versículo 1. Pero vamos a dejar pendiente lo siguiente. El versículo 2, donde nos habla acerca de Josué y su nueva estrategia, no tan nueva estrategia, para conquistar el pueblo de ahí.
Y vamos a ir desarrollándolo de a poco, porque en realidad este pasaje en las Escrituras contiene verdades muy profundas en las cuales vamos a ser edificados. Y vamos a hacer una breve oración, hermanos. Oremos. Señor bendito que estás en los cielos, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú has traído tu palabra para exhortarnos, Señor, y llamar nuestra atención en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro ministerio, Señor, para que nosotros seamos más prudentes, para que nosotros, Señor, nos conduzcamos con cuidado en todo aquello que hagamos en tu nombre, Señor, porque todos debemos hacerlo en tu nombre. Por eso te rogamos, Padre, de que tu poder esté obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo colme nuestro ser, para que nosotros podamos dar esos frutos de bendición y de honra a tu nombre, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Es por eso que necesitamos de la conducción y de la guía de tu Espíritu Santo. Es por eso que nosotros necesitamos del nombre de tu Hijo Jesús para poder identificarnos en este mundo. Te rogamos, Padre, de que tú edifiques a tu iglesia, de que tú estés santificando a tu iglesia, Señor, de que tú estés instruyendo y guiando a tu pueblo, Padre, al cual pertenecemos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana, de la misma manera que lo haces con tus siervos, Señor, alrededor del mundo. Aquellos, Señor, que tú has llamado para servirte, así como lo has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has llamado a servirte y a honrarte. Y eso es lo que queremos hacer, Padre. Pero necesitamos de tu bendición, necesitamos, Señor, de tu Espíritu y de tu gracia. Señor, te agradecemos profundamente por lo que nos has dado esta mañana. Te pedimos que vayas preparando nuestro corazón, Señor, para lo que continúa. Te pedimos, Señor, de que tú estés guardando tu palabra en nuestros corazones y que podamos nosotros, Señor, ir discerniendo y escudriñando en ella toda tu sabiduría para alcanzar así el conocimiento, Señor, de tu voluntad y el conocimiento de tu Hijo Jesús a través de ella, Señor. Gracias te damos por todo. Bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.